Bueno, muchachos, entonces continuamos con la segunda parte del capítulo 6 de la economía cerrada. Ahora vamos a mirar, pues vimos una primera parte que era la economía sin producción, que es útil para enfocarnos en la conducta del ahorro de los individuos y su impacto sobre el equilibrio de la economía. Ahora que vamos a mirar la otra parte del modelo, que es levantando el supuesto que como no tenemos producción, ahora sí vamos a tener producción, vamos a tener a las empresas y vamos a modelar ese comportamiento. De ahí de que se modele el comportamiento de las empresas, entonces vamos a ver el efecto que va a tener las decisiones de inversión, porque uno de los componentes principales en el proceso productivo va a ser el capital. Y a partir de los cambios en el capital, ese va a ser el significado de inversión. Entonces, a partir de levantar este supuesto y considerar todos esos elementos, pues podemos considerar que el individuo puede sacrificar bienes de hoy, del consumo presente, para inversión en la producción futura. Por lo tanto, eso va a implicar que tenemos ahorro. Entonces, el supuesto 1 es que hay empresas que producen bienes y consumidores. Entonces, vamos a poner aquí el título para no perdernos. La economía con producción e inversión. Entonces, ¿qué vamos a suponer entonces ahora que hay empresas? Y pues como este es el complemento de la parte anterior, entonces pues también van a haber consumidores que en últimas también se le denominan los hogares, ¿sí? Por el supuesto de esto del individuo, del agente representativo, pues vamos a tener consumidores y empresas, o sea, la única distinción es esta, entre consumidores no van a haber distinciones, van a ser idénticos, y estas empresas también bajo el supuesto de el agente representativo, esas empresas también van a ser idénticas, no van a haber cambios en su estructura de función de producción, y en el caso de los consumidores, en la estructura de preferencias, por lo tanto tampoco en las funciones de utilidad. Entonces, igual vamos a suponer que los hogares son dueños de las empresas y trabajan para recibir, o sea, le dan dotación, le dan mano de obra a las empresas para producir, y las empresas, por darles esa mano de obra, o sea, ellos les dan L, o sea, cantidad de trabajo a las empresas, y ellos lo van a remunerar con un factor salarial que van a ser ingresos por el trabajo. Entonces, a partir de eso, entonces vamos a establecer el tema de los hogares. ¿Qué hemos dicho con el tema de los hogares? Pues que los individuos maximizan su utilidad en 2 periodos. Vamos a suponer todo lo de la sección anterior ya va a estar resumido acá y no voy a detener en eso. Entonces, para eso ustedes miran el video anterior a la secuencia de que estamos con respecto a este. Los hogares pues, van a tener un problema de maximización de utilidad, como lo habíamos visto, van a tener una función de utilidad separable en los 2 periodos, en el consumo con respecto al consumo en el periodo 1 y el consumo en el periodo 2. Esa función se va a llamar una función de utilidad aditivamente separable en el tiempo. Lo que va a cambiar, ya esta función de utilidad aditivamente separable en el tiempo, la vamos a dejar ahí por ahora, después vamos a volver sobre ella, pero lo que va a cambiar es la restricción presupuestaria del hogar. Aquí se va a ver una ligera variación. Entonces, ¿a qué va a ser igual? La restricción presupuestaria de los hogares va a ser igual a 1 más R en T, o sea, más la tasa de interés, por A sub T, más el tema aquí que vamos a poner que W sub T van a ser los salarios pagados a los trabajadores por L sub T, que van a ser las cantidades contratadas por las empresas. Salario, este salario está medido por salarios horas hombre, ¿sí? horas hombre, y es también cantidades por, en esa misma tasa, ¿sí? Contratación por horas. Esto va a ser igual al consumo en el periodo T más A en T más 1. Entonces, ¿qué es A sub T?
A sub T son los activos del que tienen los hogares, entonces esto es los activos financieros. Estos son los activos financieros que tenga, póngale ahorro, una cuenta corriente en un banco, una acción de una empresa, de un fondo de inversión, cualquier cosa puede ser estos activos que están rentando una tasa 1 más R, es la tasa de interés que me paga en este caso el sistema financiero, y esto van a ser los ingresos laborales del hogar. Los ingresos laborales, cantidades contratadas por el factor salarial WT, ¿sí? Y estos ingresos de las empresas, de los hogares, los ingresos laborales más los ingresos financieros, el hogar que se los va a gastar en esta economía o se los puede consumir una parte y otra parte los ahorran, o sea que los va a ahorrar acá en T y eso le va a retornar en AT más 1, ¿sí? Es decir, los activos ahorrados en el presente pues van a estar esos activos en un periodo T más 1 con un factor de rendimiento 1 más R que se lo da al mercado financiero. Dos elementos adicionales es que vamos a suponer, para simplificar esto, que las cantidades contratadas de trabajo van a suponerse constantes y no cambian con el salario. Esto que no cambia con el salario me está diciendo es que el L de T no está en función de W. Entonces no va a estar independiente del salario. En una modelación más compleja, LT podría depender del salario concretamente. Es decir, a mayor salario, los trabajadores van a tener un incentivo a trabajar más, a ofertar más horas trabajadas. En este caso no. Y también, entonces, como consecuencia de estos supuestos, la oferta de trabajo es inelástica a un nivel L. Esto me significa que los mercados multifactoriales, este LT va a ser la oferta, va a ser una curva vertical, una línea recta vertical con respecto a la demanda de trabajo en el mercado de trabajo. Entonces, vamos a tener otro supuesto adicional acá, otro supuesto, y es que en el caso de los hogares o los consumidores, estos no parten con activos, ni mueren con activos. Es decir, estos AT y AT más 1, o sea, no nacen con una dotación o con una herencia, ni tampoco la van a dejar. ¿Sí? En el periodo 1 nacen, en el periodo 2 mueren, entonces van a tener una proporción constante de activos, que es más o menos lo que ahorran en el periodo 1 y trasladen al periodo 2. En ese sentido, partiendo de la restricción presupuestaria genérica, tendríamos para cada periodo la siguiente definición. Tendríamos el salario W1 en el periodo 1 por la cantidad de trabajo contratado, es decir, los ingresos laborales en el periodo 1 van a ser iguales a ¿qué? Entonces, mi ingreso laboral del hogar se va a distribuir entre consumo y ahorro. Esto para el periodo 1. En el periodo 2, ¿qué va a ocurrir? Pues en el periodo 2 voy a tener lo que ahorré multiplicado por los rendimientos financieros que me da el sistema financiero, es decir, 1 más R multiplicado por lo que ahorré por S, más mis ingresos laborales en el periodo 2. ¿Y esto acá va a ser igual? Ya en el segundo periodo, como ya después de hasta el final del segundo periodo me voy a morir, no hay periodo 3, entonces esto es lo que, aquí tenía consumo 1 y acá, pues simplemente voy a dejar para consumir en el periodo 2. En la cuestión de que tengo estas dos restricciones presupuestarias, esto se lo sumaría al problema de la función de utilidad
intertemporal separable para los dos periodos, que ustedes ya lo trabajamos todo en el capítulo anterior. Entonces, de utilizar esa función de utilidad aditivamente separable en el tiempo con sujeto a estas dos restricciones, el problema del consumidor va a llegar a las siguientes condiciones de primer orden, ¿sí? De la función de utilidad. Y básicamente la misma, es decir, U' de C1 sobre U' de C2 pues va a ser igual a 1 más R sobre 1 más ρ. Y esa es la solución, aún cambiando o modificando la restricción presupuestaria, en este caso de estas dos, en los dos periodos, con el problema, o sea, el mismo problema de maximización del consumidor, voy a llegar a la que la condición de primer orden, pues está dado por esta condición de Euler, va a ser igual. Entonces nos vamos a olvidar por un momento de eso y ahora comenzamos a modelar el comportamiento de las empresas. Bueno, entonces, como les conté, el tema de las empresas. Entonces, para el tema de las empresas, pues vamos a asumir que hay un producto Y en el periodo T y este producto va a estar determinado, la producción, las cantidades Y van a estar determinadas por una función de producción que depende de los factores productivos K en el periodo T y L en T. Entonces, ustedes ya saben la notación, K para capital, L para las cantidades de trabajo. Resulta que esta función de producción tiene unas propiedades especiales para ser catalogada o para que tenga el tema de la naturaleza de una función de producción. Y esas propiedades pues son 1, f de k positiva, es decir, productividad marginal positiva. A partir de la primera unidad pues voy a tener una producción, un cambio en la producción positivo y a medida que voy a más producción, perdón, aquí primero hay que suponer que el factor trabajo va a estar constante, en una cantidad constante, y no vamos a olvidar del factor trabajo. Y nos vamos a concentrar en las variaciones del capital. Entonces, al asumir esto, la derivada de la función de producción con respecto a K va a ser positivo, es decir, a más cantidades de capital que yo adicione a mi proceso productivo manteniendo el factor trabajo constante, esa se va a denominar la productividad marginal y va a ser positiva, ¿sí? A más capital, hay más cambio en los niveles de producción. Esa primera propiedad. La segunda propiedad es que si la productividad marginal es positiva, la productividad marginal pues tiene la propiedad de productividad marginal decreciente, es decir, la segunda derivada con respecto al factor capital termina siendo negativa, ¿sí? Y la tercera propiedad es la función de producción evaluada en un nivel de capital 0 y con un nivel LT, pues la producción en este punto, en esta tupla, ¿cómo se llama esto? Bueno, en estas coordenadas, o en estas dos cantidades, en estos dos elementos, con el capital igual a 0, pues va a ser igual la producción a 0, es decir, me garantiza que la función de producción nace en el origen del plano de coordenadas cartesianas, o la intersección de la recta vertical y la recta paralela. Entonces están las propiedades y la cuarta es que vamos a suponer un bien único, que todas las empresas producen un único bien, Y que eso va a estar normalizado el precio va a ser igual a 1, ¿sí? ¿Sigo?
Entonces, dadas estas propiedades, muy importante acá, ¿por qué nos centramos en las propiedades con respecto a los movimientos del capital manteniendo la cantidad de trabajo constante? Porque nos vamos a centrar al estudiar las variaciones del capital en el proceso de producción, pues nos vamos a concentrar después en los temas. A partir de esto, llegaremos a los temas de modelamiento de la inversión. Este mismo modelo lo podemos usar para el tema haciendo lo contrario, manteniendo el capital constante y centrándonos en los niveles de trabajo. Ya podríamos aplicar ese mismo modelo a estudiar problemas de tipo demográfico, cómo afectan las variaciones de la población en los procesos productivos de una economía. Por eso nos enfocamos entonces en variar el tema del capital. Otro elemento va a aparecer aquí, una R mayúscula, que esto va a ser la tasa a la que remunera en el proceso productivo, la que va a remunerar la cantidad de capital utilizadas por esta R. Esta R es la tasa de alquiler del capital. Y también se va a suponer que el capital se deprecia a este factor, ¿sí? Entonces, un factor es una letra griega, este va a ser la tasa de depreciación del capital. Y bueno, ya hemos asumido un nivel W, que eran los salarios. En ese sentido, el problema al que se enfrenta la empresa, va a ser ¿cuál? Va a ser maximizar las cantidades de capital y trabajo en el periodo T. ¿De qué? De la función de producción que está en función de los factores. Ojo que aquí es como si acá estuviera multiplicando por 1 que sería el precio, y hemos normalizado que el precio de ese bien va a ser igual a 1, por lo tanto por eso acá no aparece P por F de K de L. O también podríamos decir que esto podría ser igual a P por Y de T, precio por producto, ¿sí? Pero lo escribimos de esta forma, es equivalente menos la tasa de alquiler del capital por el capital usado en el periodo T menos el salario pagado por la empresa por las cantidades contratadas de trabajo. Esto simplemente, ¿qué me está diciendo entonces? El problema al que se enfrenta la empresa es maximizar que, ya hemos dicho, si esto es precio, entonces por decir esto es P por Y de T. Precio por cantidades es lo que me ingresa por mi proceso productivo, lo que yo vendo. Entonces este P por T, este primer término, pues son los ingresos de la empresa. ¿Y estos qué vienen siendo? ¿Por qué restan? Porque es lo que yo contrato de capital, por lo que le pago a la tasa de alquiler por esas unidades de capital, lo que yo pago como empresario, y esto es lo que yo le pago por las cantidades de trabajo que contrato por el salario que le pago. Entonces estos son costos de producción. Por eso él quiere maximizar la distancia, volver estos costos muy pequeños y tratar de agrandar los ingresos, es decir, este es el problema que debe resolver el empresario. Y a partir de esto, de este problema que se enfrenta el empresario, encuentro las condiciones de primer orden. Las condiciones de primer orden de la solución es que la productividad marginal del capital termina siendo igual a la tasa de alquiler del capital y la productividad marginal del trabajo termina siendo igual a la tasa a la cual se remunera el factor trabajo, que es decir, el salario, W, ¿sí? Y bajo unos supuestos, bajo un supuesto implícito que no hemos descrito acá, pero que está en otros libros de microeconomía, es el supuesto de retornos constantes a escala de la función de producción y la competencia perfecta en el mercado de factores me llevaría a deducir que
esta productividad marginal de capital, que es igual a la tasa de alquiler de capital, termina siendo igual a un factor RT más la tasa de depreciación. ¿Sí? Entonces, partiendo de esto, voy a mostrar un poco más el efecto de la diferencia entre los ingresos que obtienen por el proceso productivo, esto es decir, como lo que vendería de mi proceso productivo, menos los costos. Eso es como mi utilidad de mi ejercicio, aunque en economía, en la jerga de los economistas, se le llama el beneficio. Y el beneficio se va a representar por la letra phi, es como la notación estándar, que va a ser igual a qué. Entonces, tenemos que P era 1, P era el bien numerario, 1, esta función de producción es igual a YT igual a la función de producción, entonces esto lo podemos hacer como YT menos RT, que R es el tasa de alquiler de capital, por las cantidades de capital, menos el salario por las cantidades de trabajo contratadas, L sub T. Entonces, insisto que por la propiedad de los rendimientos constantes a escala dentro de la función de producción, ese es un supuesto que nos faltó desarrollar, no importa, eso ya era para que lo hubiesen visto en un curso anterior, el de los rendimientos constantes a escala más el tema de la competencia perfecta en los mercados de factores, es decir, en los mercados donde uno contrata capital más donde uno contrata trabajo, esto me va a llevar que estos beneficios en la economía, en esta economía, por esos dos supuestos, esto va a ser cero. Es decir, mi ejercicio en mi ganancia, mi beneficio para la empresa va a ser cero. Algo muy extraño, algo contraintuitivamente extraño dentro del mundo real. Por lo tanto, vamos a suponer que entonces, ¿y esto por qué se deduce? Y aquí hay una deducción muy interesante que es que el pago de factores, el pago de los factores debe agotar completamente el producto. El pago de los factores debe agotar completamente el producto. Esto porque estamos asumiendo unos supuestos muy fuertes, porque ya les he dicho cuáles son los que me llegan a esta deducción desde el punto de vista del tema del modelo económico. No necesariamente es que en la realidad se comporte de esta manera. En la realidad, phi es positivo, tiene que haber ganancia, o si no nadie va a motivar, o el empresario no va a tener un incentivo a arriesgar capital y a montar una empresa. Si ese phi fuera cero, si esto fuera cierto, no habían empresas. Pero por condiciones de la lógica del modelo, llegamos a esto. Esto es un modelo con un mundo ideal, ¿sí? Y esto, la deducción de esto se denomina la condición de Euler. La condición de Euler, muy importante para que lo revisen en economía, eso les va a quedar como tarea. Ahora, entonces, a partir de esto vamos a establecer que, entonces, mi función de producción YT, o sea, F de K de LT menos este R, habíamos llegado que era esto, entonces menos RT más la tasa de depreciación multiplicado por las unidades de capital menos el salario por las unidades contratadas de trabajo, esto va a ser igual a 0. Si yo tengo eso, entonces voy a despejar esta parte, la paso al otro lado de la identidad, me va a quedar que W por LT, es decir, los ingresos laborales en esta economía van a ser iguales a ¿qué? A la función de producción KTLT menos R sub T más
la tasa de depreciación por K sub T. Bueno, entonces, visto ahora todo lo que implica los elementos de modelación, todo el comportamiento de la producción de una empresa, ahora vamos a establecer la unión entre las dos partes que se denominaría el equilibrio general. Para el equilibrio general tenemos que tener en cuenta que las decisiones de consumo y ahorro de los individuos o de los hogares van a estar dadas por la condición de Euler en el problema de maximización de los hogares, ¿sí? U' de C1 sobre U' de C2 igual a 1 más R sobre 1 más ρ. Y por ahí todavía no vamos a olvidar de este momento. El problema, ahora, el otro supuesto adicional es que en el equilibrio, en la economía, el único activo en la economía, el único activo es el capital. Entonces, aquí vamos a hacer otro supuesto, es que todo lo que ahorre en los hogares pues va a ser destinado a producción de bienes y servicios, es decir, va a ser destinado a capital, por lo tanto el único activo con esta economía es capital. Entonces, todo el ahorro constituye el capital que puede ser usado en la producción. Y el otro elemento, pues que al ser todos los individuos iguales, por el supuesto del agente representativo, pues no hay transacciones intertemporales entre ellos. Es decir, sí, entre hogares o entre empresas. Es decir, no se pueden hacer préstamos un hogar entre otro hogar o una empresa entre otra empresa. Una no se puede endeudar con la otra. Suponemos que por ser individuos idénticamente iguales. Si yo tengo una misma estructura de preferencias con respecto a otra persona, en algún momento pues, no se va a poder hacer esas transacciones intertemporales entre hogares o entre empresas. Entonces, a partir de esto, esta es la última que habíamos llegado por acá al final. En la sección anterior habíamos llegado a esta identidad. Aquí puse para ahorrar espacio F punto, es decir, esta es la función de producción. Aquí este punto va a representar K de T con LT. Entonces, ahí sin pérdida de generalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar. Vamos a combinar, entonces partimos de la restricción presupuestaria genérica 1 más RT de los activos más WT por LT, que era igual al consumo más los activos en T más 1. Esta es la restricción presupuestaria genérica. Y lo que vamos a hacer ahora es imponer el supuesto que hemos hecho acá, que todos los activos en esta economía, el único activo es el capital. Entonces, simplemente reemplazamos 1 más la tasa de interés por K en el periodo T más el salario por las cantidades contratadas es igual al consumo más el capital en T más 1. Y ahora vamos a reemplazar este término de ingresos laborales, lo vamos a reemplazar acá. Y eso nos da que nuevamente esto más, entonces reemplazamos el término, la función de producción menos la tasa de interés más delta, la letra griega delta representa la tasa de depreciación del capital por el capital, va a ser igual al consumo más el capital en T más 1. Y reordenando términos, vamos a hacer que prácticamente multiplicando queda KT más RT por KT, quedan dos términos acá, entonces nos va a quedar F, la función de producción, más capital de esta multiplicación, y el otro R por KT va a pasar al otro, bueno, aquí este RKT se elimina con este porque está menos,
y queda con el delta, y el delta lo paso al otro lado. Ustedes harán en sus casas de tarea ese paso. Yo no lo voy a hacer, entonces que hace el consumo más capital en el periodo 1 más delta en capital en el periodo 3, T. Ahí, ¿qué tenemos en esta igualdad? Entonces aquí tenemos que esto son los input de la economía o las entradas, es decir, la disponibilidad total de bienes. Esta función de producción me va a dar las cantidades de bienes producidas, es decir, esta función es el YT más lo que hay de capital disponible en un periodo, va a tener que ser igual a los usos o los output por esos bienes. Los usos de los bienes, es decir, mi disponibilidad total de producción en mi economía, es decir, la oferta, esos bienes los puedo destinar, 1, a consumir, 2, de lo que ahorro, el capital en el periodo T, entonces va a ser el capital en T más 1, más lo que necesito reponer del capital que se deprecia, es decir, la tasa de depreciación por la cantidad de capital que necesito en la economía. Esto va a ser a lo que yo voy a destinar a la producción, ¿sí? Entonces me puedo gastar esa producción en esa economía en esas cosas. Pero noten que ahorita aquí entra la definición de la inversión. ¿Qué es la inversión en el periodo T? Si ustedes recuerden ahí, la inversión en el periodo T pues va a ser el capital en el periodo T más 1 menos la tasa de depreciación en K sub T. Es muy importante notar que ¿qué es la depreciación? Pues ¿qué es la inversión? La inversión es el capital nuevo que necesito menos el capital, entonces acá está, el capital nuevo que necesito menos el capital, mi stock de capital, se llama stock de capital en el periodo T, menos lo que tengo que gastar en la depreciación por depreciación en el periodo T. Esto es la inversión. Entonces, si el capital es una variable stock, es unos niveles de producción de economía en un periodo, ya que estoy haciendo una sustracción, lo que estoy contando acá es una variable flujo, y esta variable flujo es lo que se elimina la inversión. Es decir, este capital nuevo, o en T más 1, este stock, quitándole el capital anterior menos lo que necesito de depreciación, esto debe ser positivo, para que tenga una inversión de tipo positiva, y esa inversión es una variable flujo. Noten que si paso KT al otro lado, K sub T o este capital acá al otro lado a restar, exactamente ¿qué voy a encontrar? Pues voy a encontrar que la función de producción va a ser igual a ¿qué? A C sub T más, reemplazando estos tres términos, entonces pasémoslo acá de una vez, aquí tenemos tablero. Ustedes se van a dar cuenta que estos tres términos, exactamente esto que está acá, es decir, estos tres son la inversión. Es decir, estoy llegando a la identidad macroeconómica, es decir, el producto, el PIB de la economía va a ser igual a consumo más inversión. Vuelvo otra vez a la identidad macroeconómica o a la identidad macroeconómica con otro modelo, ¿sí? Otro modelo más sofisticado, más refinado, y igual llego a esto. Entonces, pues como vemos, el supuesto subyacente a todo este tema es el modelo de dos periodos. Entonces, ahora vamos a, pues, suponemos que hay capital en el periodo 1, hay un capital en T más 1, en este caso T es 1, 1 más 1, 2, y se supone que un capital en el periodo 3 no hay. 3 es 0, ya la empresa murió, liquidó, no hay nada que hacer. Entonces, partiendo de las restricciones ahora que tiene la empresa, para los dos periodos vamos
a construirlas. Entonces, la función de producción con capital en el periodo 1 y con un nivel L constante más 1 menos la tasa de depreciación del capital utilizado en el periodo 1 tiene que ser igual a ¿qué? Entonces tenemos aquí la oferta de la economía en el periodo 1, utilizando capital en el periodo 1, manteniendo L en un nivel constante, pues se va a destinar, los inputs de la economía van a ser igual a los outputs, que va a ser igual al consumo, se va a destinar los bienes para consumo y para lo que va a ser el capital en T más 1. Como ya he dicho, el activo en esta economía va a ser el capital. Y para construyendo la misma restricción para el periodo 2, vamos a tener caso 2, capital en el periodo 2, L más 1 menos la tasa de depreciación menos delta por capital en el periodo 2. Y esto va a ser igual. Aquí me equivoqué, es C sub 1, perdón, acá es C sub 1, consumo en el periodo 1 y aquí consumo en el periodo 2. Como no hay periodo 3, aquí el periodo de empresa termina su proceso, entonces aquí no hay K sub 3, como acá. Esto es un supuesto para hacer todo el ejemplo sencillo. Después uno puede generalizar para T más 1 periodos en el infinito y va a llegar prácticamente a las mismas conclusiones. Entonces, ahora viene es preguntarnos, a partir de estas dos condiciones, dado para un K1, ¿cuál es el valor de C1? ¿Cuál es el máximo C2 que se puede alcanzar en esta economía? Es decir, bueno, otra vez, dado el nivel de capital K1, para cada valor de C1, ¿cuál es el máximo C2 que se puede alcanzar? ¿Sí? Ese tipo de decisiones. Entonces, para resolver esto toca combinar estas dos ecuaciones y por eliminación eliminar el K2. Entonces vamos a eliminar el K2. Entonces en esta primera vamos a despejar aquí el K2, aquí va a ser igual, el capital en el periodo 2 va a ser igual pues a F de K1 L más 1 menos delta de K1 menos el consumo en el periodo 1. Entonces pasamos al otro lado. Esto por la primera condición. Ahora despejemos la segunda, despejémoslo por acá. Entonces va a quedar K2, queda 1 menos delta, K2 va a ser igual a C2 menos la función evaluada en capital en el periodo 2 y L. Despejando K sub 2 de este elemento, multiplicamos a ambos lados por 1 sobre 1 más menos delta, es decir, por este factor. Entonces va a quedar que C sub 2 menos la función de producción, utilizando capital en el periodo 2 por L sobre 1 menos delta. Y entonces, para resolver este sistema de ecuaciones, este inicial, pues igualamos los dos K2, tenemos K2 allá y K2 acá, e igualamos. Entonces, igualamos, entonces va a quedar, de una vez hagámoslo acá. Esto va a ser igual a C sub 2 sobre 1 menos F en K2, L. Y ahora lo que necesitamos despejar, ya igualamos, entonces se nos fue el K2 y necesitamos despejar C sub 2. Necesitamos despejar C sub 2, entonces nos va a quedar C sub 2 va a ser igual a, tenemos esto quieto, esta parte queda quieta, F de K1L más
aquí está esto dividiendo como cociente en el igual. Esa parte queda quieta, esto queda así. Menos C1 y esta parte pasa al otro lado más queda esta parte y ahora esto que estaba en el C2 que está dividiendo, digamos lo pasa al otro lado a multiplicar, entonces queda multiplicando todo esto, queda multiplicando toda esta parte, entonces queda así que C2 va a ser igual a 1 menos delta de f de K2L más 1 menos delta de K1 menos C1. Esta parte queda todo esto multiplicando. Este multiplicó toda esta parte y este también multiplica esta parte, pero como está multiplicando, entonces quedaría aquí esto multiplicando, entonces esto y esto se me va, cociente con numerador, y me queda esto solito, f de K2 en L. El autor desagrega esta parte. Uy, aquí me equivoqué. Aquí es K1, perdón. Este K1. Y el autor pues, lo muestra de la siguiente forma. El autor de aquí lo va a mostrar que en el libro queda simplemente esto que voy a hacer acá. C2 va a ser igual a f de K2L más, simplemente reorganiza términos, dejo esto de primero acá y queda todo esto. Uy, eso me da pereza escribirlo. Y lo único que hace después es desarrollar este K2 en términos de la primera restricción, despejando despejando acá K2, dejando todo esto y lo reemplaza acá y queda una vaina toda larga que después la hacemos en la presentación. Ahora lo muestro en diapositivas para explicar un poco ya esta parte, pero ya aquí estaríamos llegando a la condición de equilibrio, que es comparar el problema de los hogares, de maximización que se enfrenta a los hogares con el problema de maximización que tiene la empresa. Aquí ya incluimos consumo y los temas del equilibrio en la economía y llegar finalmente a una condición de equilibrio, que ahora después lo muestro en diapositivas. Entonces, en esta parte, finalmente, de la economía cerrada, la economía con producción e inversión. Entonces, ¿en qué hemos quedado? Vamos a explicar brevemente esto. Estas dos ecuaciones hacen parte de la representación del equilibrio de la economía. Notemos que este es el equilibrio macroeconómico en dos periodos para capital en el periodo 1 y consumo en el periodo 1 más capital en el periodo 2. Digamos, esto es de la ecuación de la restricción presupuestaria general y capital en el periodo 2 igual a consumo en el periodo 2. Dijimos que aquí no había un K3 porque suponemos que es una economía de dos periodos. Entonces, a partir de estas dos restricciones en el periodo 1 y en el periodo 2, dado que hay dos bienes para consumir, C1 y C2, y una dotación de capital K1, podemos ver la frontera de posibilidades de producción FFP, ¿sí? Dado K1, para cada valor de C1, ¿cuál es el máximo C2 que se puede alcanzar? Entonces, habíamos llegado ya en la demostración, cuidado acá que en la demostración de tablero que estábamos haciendo, yo había llegado a esta, ¿sí? C2 igual a la función evaluando el capital en el periodo 2 más 1 menos delta de y todo esto que está acá adentro, ¿sí? O que eso es lo que hemos llegado
en el tablero, hasta habíamos quedado. Entonces, el autor, ¿qué hace después? Ahí, como está mostrado en el libro de texto, pues este K2 que está acá, en esta primera función de producción, evaluada en el capital en el periodo 2, lo que hace es desglosarla acá. Si ustedes miran todo esto que subrayé aquí, f de K1, f en función del capital en el periodo 1, L más 1 menos delta K1 menos C1, se deduce de esta restricción de aquí arriba, ¿sí? Es decir, yo despejando K2 y mandando el C1 a restar, obtengo todo este K2 acá, todo este K sub 2 en expresión de toda esta ecuación. Entonces esto es K sub 2, ¿sí? Y digamos, el libro de texto lo muestra de esta forma, toda larga, etcétera, pero podemos hacer más bien, sin complicarnos, establecer de esta forma, que es exactamente lo mismo y más bien porque esto también sería K sub 2, ¿sí? Eso también sería K sub 2. Entonces podemos expresar esta ecuación en la que la muestra, como la muestra el libro, así toda desglosada, toda larga, de la siguiente manera. C sub 2, o sea, el consumo en el periodo 2 va a ser igual a la función de producción evaluada en el capital en el periodo 2 más 1 menos delta multiplicado por capital en el periodo 2, ¿sí? Esto es lo que tengo, y para encontrar la frontera de posibilidad de producción, lo que hace entonces, lo que nos señala el texto en el modelo es, entonces aquí la tenemos otra vez, esta, ¿sí? Todo en el periodo 2, que es exactamente todo este larguero acá arriba. Entonces podemos simbolizar simplemente en términos de K1, nos olvidamos del subíndice, ¿sí? C en el periodo 2 es igual a la función de producción más 1 menos delta multiplicado por K. ¿Sí? Nos olvidamos un rato del subíndice y sacamos entonces la derivada de el consumo en el periodo 2 sobre la derivada en el consumo en el periodo 1. Ahí habla el libro de una derivada implícita. Obviamente sabemos que este es K en el periodo 2 y que este K estaría en función, o sea, por dentro, como hicimos acá en esta larga, estaría en función del producto en el periodo 1, de la producción evaluada en K1 más 1 menos delta de K1, o sea, está dependiendo de K1 y depende de C1. Pero resulta que este C1 está negativo, mírenlo acá. Ahí estoy señalando en el cursor, estoy garrapiñando. Entonces estaría negativo en el consumo en el periodo 1. Entonces, como estoy derivando de C2, C2 es toda la ecuación larga sobre con respecto a la derivada en C sub 1, pues entonces quedaría este F de K. O sea, F de K, la productividad marginal de K, pero sabemos que ese K, que es del periodo 2, depende del consumo en el periodo 1 y está negativo, por lo tanto me da este negativo. Ahora, en la otra parte es como también tener acá este K, que sabemos que está en función de K sub 1 y de menos C1, o sea, al final, noten al final que es aquí en este lado derecho, digámoslo aquí, es que no tengo acá, mírenlo, notenlo acá. ¿Sí? Cuando yo derivo todo esto es K sub 2, pero cuando hago el tema de la derivada de la función implícita, esto es K sub 2, pero a su vez está en función de menos C sub 1 y derivo con respecto a esto y me va a quedar la misma función pero multiplicado por menos 1. Entonces esto es lo que me convierte, aquí estaría multiplicando el resultado de la derivada interior, sería menos 1, queda multiplicando por menos 1 y todo esto da negativo. Entonces esta es la forma de llegar a este pasito ahí. Es un poco, siempre cuesta trabajo entenderlo, pero por fin se puede sacar. Después, ¿qué dice? En el óptimo, para las empresas se debe cumplir la condición de productividad marginal del capital igual a sus costos de uso. ¿Sí? Entonces la productividad marginal es esto, la productividad marginal debemos que tiene que ser igual a R, que sería como la tasa de alquiler del capital, la que otorga los mercados financieros, más
cubrir la tasa de desgaste del capital o la tasa de depreciación. La suma de estas dos tasas tiene que ser equivalente a la productividad marginal del capital, ¿sí? Entonces, la productividad marginal del capital es igual a sus costos de uso, que es exactamente lo que me está diciendo aquí. Pero para entender más en detalle este tema de cómo se llega, por qué se llega a que PMK es igual a R más delta, pues tocaría devolvernos al capítulo 4 del libro de Gregorio y ahí lo explicaría más en detalle. Por ahora, o te los puedo dejar que lo consulten, ¿sí? Entonces, reemplazando este f de k que teníamos acá arriba, vuelvo y lo señalo acá, lo estoy subrayando, este f de k, noten lo que estoy rayando en púrpura, este f de k entonces sería, como está menos, entonces sería menos r menos delta, y delta con delta se me van porque aquí queda menos 1, menos por menos da más delta, entonces el más delta con el menos delta se me iría, entonces me quedaría menos 1 menos r, ¿sí? Menos 1 menos r, que es lo que tenemos, y aquí lo voy a subrayar, es esto, por eso nos queda menos 1 más r, o sea, aquí es menos 1 menos r, o puedo sacar el menos acá y queda 1 más r. Ah, pero entonces, ¿qué teníamos acá con este 1 más r? ¿Qué es 1 más r? En la parte anterior, en la primera, cuando modelábamos el comportamiento de los hogares, el comportamiento del ahorro y las implicancias en el equilibrio de la economía cuando no había producción. ¿Qué era ese 1 más r? Pues era la tasa de interés del mercado. Entonces llegamos a la unión entre el problema de maximización de los hogares con respecto al problema de maximización de las empresas y llegamos a que, digamos, esas tasas donde se encuentra, donde puede haber una condición de equilibrio del mercado entre esas dos contrapartes, es 1 más R. Entonces, por deducción lógica del modelo, llegamos a este tema interesante, ¿sí? Tanto la condición de equilibrio de los hogares y las empresas sería menos 1 más R. Y efectivamente, representándolo gráficamente, lo tenemos acá. ¿Qué habíamos tenido hasta la parte antes que analizamos el problema de los hogares? En dos periodos, pues habíamos modelado, era esta restricción intertemporal. Aquí la estoy trazando en púrpura, ahí más o menos. Y teníamos la función de utilidad separable, aditivamente separable en los dos periodos, que era esta, ¿sí? Esa que estoy señalando en púrpura. Hasta ahí teníamos el problema del consumidor, ¿sí? De los hogares. Ah, pero ahora entonces, ¿cómo entra aquí la restricción, la frontera de posibilidades de producción de la empresa? Pues mírela aquí, aquí está, entre consumo en el periodo 2, consumo en el periodo 1 y las decisiones, porque ese consumo implícitamente está hablando de consumo más o consumo menos, pues voy a destinar, voy a ahorrar y voy a destinar ahorro a que se va a convertir en últimas en capital. Entonces, esa es como la otra parte del modelo y cómo se conectan de manera elegante el problema de los hogares con el problema de las empresas en esta economía. Entonces noten cómo se va armando el rompecabezas y cada vez se va haciendo, pues, digamos, un poquitico más complejo y un poquitico más cercano a la realidad. Entonces, en el óptimo se tiene que las curvas de isoutilidad, que es lo que vimos en la sección anterior, y las fronteras de posibilidades de producción deben ser tangentes y la pendiente de esa tangente es la que nos determina la tasa de interés real de equilibrio, ¿sí? Hasta ahí yo les dejo que una partecita de interpretación, que revisen la gráfica y que ustedes allá sobre papel la dibujen y miren las implicancias y que lean ya esa parte de entender la gráfica, el último párrafo. Yo ya hice casi toda la sección más pesada de explicar, ¿sí? Toda la parte formal del modelo. Y queda una partecita de consumidores, productores, el teorema de separación de Fisher, también para que lo consulten y quedan como un par de paginitas para que las revisen. Entonces ya con esto complementaría la otra parte de tablero que me faltaba. Entonces ahí ya queda abarcado el capítulo 6 de la economía cerrada. Vaya que si es un poquito largo el trabajo. Muchas gracias.